Buenas noches, profe. Buenas noches, Augusto. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, profe, gracias a Dios, Buenas excelente. noches. Está lloviendo mucho, Sí, ¿por dónde? pues por aquí, por Suba. No sé por ahí si están lloviendo. ¿Por Suba? Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Hola, Jenny, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, cuéntenme cómo les fue anoche con la actividad. ¿Qué tal el ejercicio de relacionar ahí a la filosofía estoica con el Eclesiastés? ¿Cómo les fue? Muy chévere, profe. Profe, Ay, buenas noches. Ah, bueno, dale. perdón. Listo, no, no. Sobre todo tener ese paralelo bíblico y llegar como a conclusiones que uno dice, ah, sí, que no habíamos llegado de leer también solo la lectura, sino que los otros compañeros sumado al relato bíblico que colocó el profe que apoyara también una idea, ayudó pues en la elaboración del taller como tal. Qué bueno. ¿Ibas a comentar algo, María José? Sí, profe, iba a decir que me parecieron muy interesantes las preguntas. Por lo menos sé con quién me tocó con Josué, y siempre nos puso a pensar bastante. Pero sí me gustó mucho porque nos hace profundizar en lo que entendimos de la lectura, entonces estuvo chévere la actividad. Bueno, qué bueno. Bueno, me alegra que les haya gustado. La verdad no he revisado lo que escribieron, luego lo reviso con calma, pero creo que sí es un ejercicio bien interesante, porque hay unas reflexiones bien interesantes en torno a la vida con respecto al tiempo. Esos dos como que
esas dos categorías, no sé si decirlo así. Las dos cosas van muy de la mano, ¿no? Son una, o sea, la una sin la otra no se puede casi que comprender y nuestra vida gira en torno al tiempo. Nuestra vida gira en torno al uso del tiempo, a lo que dedicamos tiempo, aquello en lo que nos concentramos. eh, Nuestra vida, la vida es tiempo, en buena medida. Y, y bueno, el escritor de Eclesiastés dice que hay tiempo para todo. Em, y pues Séneca dice que no es que tengamos poquito tiempo, sino que perdemos mucho. Y en este tiempo, valga la redundancia, en este tiempo se pierde más tiempo, creo yo. Tiende a pasar eso. Se tiende a malgastar más el tiempo en cosas muy banales también, ¿no? En cosas que... Bueno, para cerrar esta parte de el tiempo de Séneca, de Eclesiastés, de la vida, porque nos falta todavía em, más del tema del autocuidado, pero para cerrar esta parte, quisiera explicarles a ustedes lo que es la filosofía estoica, porque Séneca, el, pues el autor a quien se atribuye el texto que leímos, em, es, es un estoico, ¿sí? Es decir, él desarrolla su pensamiento en torno a los postulados del estoicismo, ¿sí? Entonces, eh, en ese sentido, es importante comprender qué es el estoicismo, ¿no? Séneca escribe en el año, en el siglo primero después de Cristo. Miren, estamos hablando del mismo tiempo de Jesús, del mismo tiempo del Nuevo Testamento, ¿sí? Ese libro de Séneca se, pues, digamos que se cree que es del primer siglo después de Cristo. Entonces, esa literatura tan antigua y que nos ha llegado hasta hoy, creo que es muy importante tenerla presente y valorarla, ¿sí? Aunque el título es muy, parece que de verdad fuera así, es decir, como que la vida fuera breve, pero en últimas él no es eso, no es lo que él está diciendo. Eh, la cuestión es que tiene que ver más bien con que a menudo nosotros desperdiciamos nuestro tiempo en cuestiones que no son tan relevantes, en cuestiones muy triviales, frívolas, en lugar de dedicarnos a cuestiones más significativas, ¿no? Entonces, el libro invita a eso, a vivir de una forma más consciente también con lo que hacemos con nuestro tiempo. Pero como les digo, era un filósofo estoico romano. Y me parece importante que podamos, por lo menos, tener una idea de qué es el estoicismo. Entonces, déjenme dedicar este tiempo a explicarles qué es el estoicismo. Bueno, y luego,
Si nos queda tiempito, hacemos preguntas. Bueno, de todas maneras, si hay algo que usted cree que es súper indispensable que explique y que no lo esté entendiendo, me dice de todas maneras, bueno, para tenerlo presente. El estoicismo es una, es una corriente filosófica, si se quiere comenzar por ahí. Bueno, y al hablar de una corriente filosófica, yo diría que más que una corriente filosófica es como una filosofía de la vida, más bien. ¿Sí? Es una manera, es una forma de entender la vida. ¿Sí? El estoicismo es la forma en que una manera en que uno concibe lo que es la vida, lo que es la realidad. ¿Sí? Empezando por ahí. Es como decir, por ejemplo, el cristianismo. Una definición de cristianismo también es eso. ¿Qué es el cristianismo o la fe cristiana? Es también una filosofía de vida. Es también la forma en que uno entiende la vida. ¿Sí me hago entender? Es una forma. La fe cristiana también es eso. Es una manera en que uno se para en el mundo y concibe la vida, cómo uno ve el mundo. El estoicismo es eso también, es una forma de ver el mundo, es una filosofía de vida. Bien, solo que pues tiene unos componentes que lo hacen particular y hay un elemento clave para comprender el estoicismo, tiene que ver con el lugar que ocupan las emociones o cómo se entienden estas, ¿sí? Las emociones. Hay emociones que hacen daño, o más bien las emociones en el estoicismo se conciben como unas que hacen daño y otras que ayudan a la persona. Podemos decir unas como que son más disruptivas y otras son más constructivas. Entonces, por ejemplo, las emociones disruptivas o las emociones que afectan al individuo, por ejemplo, puede ser el odio, puede ser la rabia, ¿sí? No porque sean malas en sí, sino porque pueden afectar la forma de ser del individuo. Y por el contrario, hay otras emociones que son más constructivas, como alegría o la felicidad, el sentido de justicia, qué sé yo. Entonces, el estoicismo en buena medida busca como estar bien, sentirse bien, como alejarse como alejarse de lo negativo, de esas emociones negativas, no suprimirlas, pero tampoco dejarse controlar por ellas, más bien, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el estoicismo, y al ser una filosofía de vida, va a constantemente, el estoicismo se va a preocupar por estar bien, ¿sí? El individuo que asume el estoicismo va a buscar intencionalmente, porque alguien puede decir, todo el mundo busca estar bien, pero no necesariamente, va a buscar de manera muy intencional el estar bien. En ese sentido, y al decir que es una filosofía de vida, entonces tiene, como todas las filosofías, tiene por lo menos dos componentes. Un componente metafísico y un componente ético. Con el componente metafísico estamos haciendo referencia a la manera de entender cómo funciona el mundo. ¿Sí? Cómo el mundo es. Y el componente ético tiene que ver con cómo entonces uno se comporta en el mundo. En ese sentido, entonces, el estoicismo es una manera de orientarse en la vida. Miren que hasta este momento, varias de las cosas que he dicho aplica para cualquier otra filosofía de vida. Aplica para la fe cristiana, aplica para el budismo, aplica para distintas maneras de ubicarse en el mundo, porque a eso responden las filosofías precisamente. ¿Sí? Solamente que
eh, en esa metafísica, en esa manera de entender cómo es que el mundo funciona, el estoicismo le da mucha fuerza a la naturaleza. Y entonces entiende que la naturaleza en sí misma es muy valiosa y, y tiene influencia, ¿sí?, sobre los seres humanos. ¿Sí? Los seres humanos hacen parte de la naturaleza, del ambiente, de todo cuanto existe, pero en ese sentido, eh, el ser humano hace parte también de esa naturaleza, ¿sí? El ser humano también eh, hace parte de esa naturaleza y también tiene unos elementos que le diferencian de esa naturaleza, ¿sí? ¿Qué diferencia al ser humano del resto de la naturaleza? Por un lado, que es en lo que se hace mucho énfasis y los estoicos hicieron mucho énfasis en eso, fue la capacidad de razonar. ¿Mm? Tenemos la capacidad de razonar. Eso no es único del estoicismo, pero hace parte de la filosofía estoica de manera clara. Tenemos la capacidad de razonar y, en segundo lugar, somos seres sociales. Por tanto, para el estoicismo, una buena vida humana sería aquella en la que nosotros procuramos vivir de la mejor forma razonable en sociedad, ¿sí? En buena medida la filosofía estoica depende de esto que acabo de afirmar, ¿sí? Una buena vida humana es aquella en la que aplicamos la razón para vivir en la sociedad. Por tanto, entonces se va a hacer muy racional en términos de cómo nos ubicamos en el mundo, ¿sí? En ese sentido, Séneca no va a ser el único que va a hablar de eso, ni los estoicos. Eso lo comparten también con otros. Incluso el cristianismo también tiene elementos de eso. Es importante tener eso presente, ¿sí? Entonces, en, para los estoicos va a tener, para la filosofía estoica va a tener mucha importancia cómo yo me ubico en el mundo y cómo comprendo yo mi lugar en el mundo, ¿sí? En ese sentido, miren, por ejemplo, es, es muy común, y un paréntesis aquí, miren, en este tiempo me refiero al siglo XXI, en el que estamos, la filosofía estoica ha tomado fuerza, mucha gente está como siguiéndola, eso, porque tiene cosas que son interesantes. Cierro el paréntesis ahí. Pero el estoicismo, por ejemplo, dice que uno tiene que aprender, tengan en cuenta todo lo que he venido diciendo, ¿no? Pues en ese sentido, uno tiene que aprender a saber responder y responsabilizarse por lo que le compete y lo que no, no cargarse con eso. Entonces, ¿qué dice el estoicismo? Mire, yo no sé si a ustedes les he puesto este ejemplo en algún otro momento, de pronto, no sé, que hay un ejemplo clásico del estoicismo que dice, usted tiene un compromiso, usted tiene que hacer una presentación en el Parque Simón Bolívar, en un lugar público, a las 3 de la tarde mañana. Usted es responsable de hacer una presentación allá. ¿Qué pasa? Se llega el día de mañana, usted organiza todo, se alista, tal, prepara, y resulta que usted va para allá y de pronto está lejos, tiene que desplazarse en carro y hay un trancón tremendo. Entonces el trancón ya va haciendo que usted no pueda llegar a las 3 de la tarde, ya va llegando tarde, ¿sí? Y aparte de eso, se viene un aguacero tenaz, así como el que está cayendo por ahí donde está Augusto. Así, un aguacero tremendo con granizo y todo eso. Y entonces,
eso hace que se demore más. Usted ya no puede llegar a las 3, 3:30, 4, 4:30. Mire, ¿sabe qué le dice el estoicismo de eso? Le dice, tranquilo, que no se afane por eso, porque eso no depende de usted. Porque esa carga usted no la debe llevar, porque no es su culpa que haya trancón, porque no es su culpa que haya llovido, porque no es su... Entonces, tranquilo, tranquilo y viva feliz. No cargue lo que no tiene que cargar. Pero en el mismo ejemplo, usted tiene su presentación mañana a las 3 y usted entonces se levanta tarde, se queda durmiendo, se va de pronto a jugar fútbol, se va a hacer otra cosa, se pone a hablar con los amigos y se le hace tarde y usted no se da cuenta y mira el reloj y dice, ay, fue mi chica, ya van a ser las 3, y usted sale faltando un cuarto, pero resulta que tenía que salir faltando una hora, entonces ahí el estoicismo le dice, usted sí es responsable de eso. Usted está quedando mal en ese evento que tenía a las 3 por su responsabilidad. Y eso relaciónenlo ahora con la cuestión ética moral. Entonces el estoicismo dice que uno tiene que aprender a cargar lo que es carga de uno, pero lo que no es carga de uno, no tiene que cargarse. ¿Sí? Y eso me parece que es interesante. Piénselo usted para su vida. Piense usted en términos de conflictos, en términos de problemas, en términos de, mire, muchas cosas que a veces a uno le estresan, donde uno no puede hacer nada, donde nada tienen que ver, donde uno no es responsable de eso, ni uno tampoco puede hacer nada, pero uno se carga con eso. Piense usted en los problemas de otra gente, que no son su problema, pero que usted se carga con eso. El estoicismo le dice, no sea bobo, no se cargue con eso. Sea racional, piense que eso no es su carga. Eso lo tiene que cargar otro. Estoy mencionándoles en términos generales de qué se trata el estoicismo. ¿Listo? Para hacer algunas ideas de esto. En el Nuevo Testamento se mencionan los estoicos y el estoicismo. Yo no sé si ustedes lo han leído. Dicen los expertos en el Nuevo Testamento, sobre todo los expertos en Pablo, que Pablo sabía mucho de estoicismo y que el estoicismo influyó mucho en el pensamiento de Pablo también. Eso es algo interesante. No quiere decir que Pablo era estoico, no, porque Pablo también tuvo divergencias con los estoicos, pero quiere decir que mucho de ese pensamiento también influyó en el pensamiento de Pablo. Entonces, el estoicismo eh, no es exceso de positivismo, porque hoy por hoy tiende a confundirse el, el estoicismo con exceso de positivismo. Entonces todo está bien, tú tienes que estar bien, no te enfermas, no digas que estás enfermo porque te enfermas. Siempre usa una palabra positiva, una palabra de poder, una palabra de fe. No digas que tienes problemas porque el problema se te hace real. No, 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 no digas que tal cosa. No, pues no, el estoicismo no es eso. El estoicismo no es negar la realidad. Al contrario, el estoicismo es reconocer la realidad, pero reconocer qué cosas de esa realidad me competen y qué cosas no. ¿Sí? Entonces, así como pasa con el cristianismo, que a veces, ustedes saben que hay unas líneas fuertes en el cristianismo, por ejemplo, de teologías y filosofías de la prosperidad, ¿cierto? Ustedes de pronto conocen eso, lo han escuchado, lo han visto, de pronto lo practican, no, mentira, no sé, pero bueno, hay cuestiones y hay muchas cuestiones de pensamiento positivo, de nueva era, de teologías de la prosperidad, que se han metido en el cristianismo y que se presenta eso como cristiano. Entonces, confiesa que tal cosa es suyo, confiese que ese carro es suyo, confiese que esa finca es suya, confiese que esa casa es suya. Entonces, porque las palabras tienen poder, porque no sé qué, y levántese por la mañana y reclame tal cosa. Y todo eso que se presenta como si fuera cristiano, eso no es una cuestión cristiana. Es decir, ponerle
piso a eso en los evangelios, las cartas paulinas, en términos de una exégesis juiciosa de los textos bíblicos, no se puede, porque eso es pensamiento positivo, con el que viene la nueva era y todo este rollo. De ahí la importancia también de diferenciar entre, volviendo al tema del estoicismo, entre como los principios, si se permite eso, y la comprensión, y diferenciar entre esos principios y otros que a veces se camuflan como estoicismo. Entonces, repito, el estoicismo es una manera de pararse ante la vida, de ver la vida y de saber asumir la vida de una manera clara, de una manera sincera, de una manera racional, donde se asume lo que uno debe asumir y lo que no se debe asumir no se asume. Eso para buscar una buena vida o un bienestar, ¿sí? Entonces, algunas como, como pautas prácticas, más o menos, del estoicismo. María Fernanda, estás pidiendo la palabra, señor. Sí, es una pregunta, profe. Entonces, ¿el estoicismo en este caso sería solamente como una corriente filosófica o en algún punto tiene como una connotación religiosa o solamente es algo como filosófico? Buena pregunta esa. Yo creo que puede haber estoicismo con algo de religión también, pero en sí es más una cuestión filosófica, porque ellos no necesariamente atribuyen el actuar a un Dios, digamos el buen actuar a un Dios. En la fe cristiana o en una tradición religiosa, digamos en el judaísmo, se debe obrar bien en el judaísmo, por ejemplo, porque Dios lo demanda. Es decir, Dios espera que su creación y los seres humanos le obedezcan. ¿Sí me voy a entender? Y allí hay una connotación teológica. En el cristianismo, también, solamente que ya allí esa figura de Dios no es tan abstracta, no es Yahvé, no es Señor de los ejércitos, así la cosa, sino es Jesús. Y ese Jesús, que es la imagen de Dios, da unas pautas para vivir. Eso es, en la ética del Nuevo Testamento uno ve eso, ¿no? Jesús dijo, amen a su prójimo como ustedes mismos, amen a Dios, amen a su prójimo, perdonen, Es decir, vivir conforme a eso en la fe cristiana es vivir conforme a las pautas de Jesús. Y hay unos elementos teológicos, yo diría, más que religiosos. El estoicismo no necesariamente es así, el estoicismo puede acudir a un Dios, pero como puede que no. Al ser filosofía como tal, no. Entonces ellos dicen, ellos quieren vivir de acuerdo a la naturaleza, a la naturaleza. Entonces creen que hay un orden en la naturaleza y de acuerdo a ese orden esperan vivir. Pero relacionándolo con las acciones humanas, el accionar humano se caracteriza por ser racional. En ese sentido, actuar racionalmente es lo deseable de acuerdo a la naturaleza. Hay unas pautas, unos principios, o no sé, algunos a veces le llaman técnicas relacionadas con el estoicismo para entenderlo. Y miren, les nombro algunos, por ejemplo. De hecho, yo no sé si ustedes han oído hablar de Marco Aurelio. Marco Aurelio, un emperador romano. ¿Han oído de él alguien? Creo que sí. Ustedes ya a esta altura en teología tienen que haber oído de él. Marco Aurelio, y creo que Séneca lo nombra, si no estoy mal en el texto que leímos. Bueno, Marco Aurelio era estoico. Y de hecho, hay un libro que se llama Las Meditaciones de Marco Aurelio. Y él hace unas meditaciones allí, como unos ejercicios para los estoicos, precisamente.
Y miren algunos, por ejemplo. Algunos de esos ejercicios, de esos principios, de esas prácticas. Bueno, ejercicios, desarrollar ejercicios de autoprivación, como por ejemplo el ayuno, ¿sí? Como por ejemplo, eh, ayunar es abstenerse de algo. Ayunar es abstenerse de algo. Entonces, algunos dicen que esa práctica del ayuno en el cristianismo tuvo influencia del estoicismo, por ejemplo. Pero más allá de, o más que abstenerse de algo, tiene que ver eh, con que hay cosas que no se necesitan, ¿sí? Hay cosas que uno no necesita, no tiene que tener. Otra, déjenme les comparto otra. Ahí me están escuchando bien. La señal Hubo a un veces. momento donde se entrecortó. Pues no sé si fue solo mí. Si es que por la noche se complica la señal. ¿Ahí me están escuchando? Sí, señor. Hay una, hay una expresión latina, se las voy a escribir acá. Miren eso que les escribí allí en el chat. Expresión memento mori. Eso traduce, recuerda que morirás. Eh, y esa es otro principio, no sé cómo llamarlo, parte del estoicismo. Eh, y hace referencia a que, un poquito ahí viene el tema de Séneca, el tiempo es, la vida humana, la vida puede ser corta. Entonces, recuerden el título de Séneca, ¿no? Sobre la brevedad de la vida. Pero otra vez ese recuerda que morirá hace referencia a qué se está haciendo con la vida que tenemos. ¿Sí? ¿Qué se hace con la vida que se tiene hoy? De hecho, creo que Séneca lo menciona. Dice, ¿por qué usted posterga cosas para más adelante? ¿Por qué no las hace hoy? O sea, ¿por qué dice, voy a esperar a graduarme? Voy a esperar a jubilarme. Cuando llegue tal, y póngase a pensar, uno muchas veces va así en la vida, ¿no? Uno muchas veces va diciendo mañana o más adelante. Y el estoico diría, yo no quiero que me malinterpreten, yo no soy estoico, no van a pensar eso, solamente estoy explicando unas cosas. Y hay cosas del estoicismo que obviamente me gustan. Pero el estoico dice, mañana no existe, viva hoy, en otras palabras. Claro, eso suena duro, ¿sí o no? Porque uno, y cómo así que mañana no existe, cómo así que tal, tal. Pero precisamente es la esencia del estoicismo, de ese concebir la vida. Y entonces el llamado es a lo que hace Séneca en su libro, el llamado es a no desperdiciar la vida, precisamente. Más bien que usted aproveche.
Y como dicen por ahí, no sé si ustedes han oído ese dicho que dice, vivamos este día como si fuera el último. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Yo creo que ese dicho tiene mucha sabiduría, ¿no? ¿No les parece? Vivamos este día como si fuera el último, porque si yo vivo este día como si fuera el último, yo creo que voy a ser más responsable. Yo creo que voy a amar más. Yo creo que voy a dar más, porque va a ser el último. No sé. Josué estaba pidiendo la palabra. Sí, profe. Buenas noches. Eh, pues, profe, es que me hizo recordar algo que al leer la lectura, pues yo estaba haciendo como una comparación con lo que dice en Santiago 4:13 en adelante, ¿no? De que, o sea, muchas veces uno dice, mañana o en la siguiente semana haré tal cosa, pero como dice ahí en la escritura, que la vida es como una neblina, ¿no? Aparece y se va. Entonces, de alguna manera, eh, la sociedad actual, la humanidad actual, pues piensa que, o sea, la vida Tremendo. inmortal, ¿no? Tremendo. Entonces, ayer estaba hablando con María José respecto a eso, porque, o sea, es sorprendente ver cómo trata este tema y yo lo comparaba con esta cita, o sea, Bonito, muy bonito eso que hicieron. Me parece chévere. Ejercicio muy bonito, Josué. Chévere, María José. Chévere. De hecho, me acaban de dar una idea para el próximo taller que haga así. La voy a meter también que miren a Santiago, que lean a Santiago también. Uno dice, el Nuevo Testamento tiene influencia del estoicismo, pero también puede que el Nuevo Testamento haya influenciado a los estoicos, ¿no? Miren que ustedes estamos hablando al mismo tiempo, ¿no? Y lo que dicen es muy cierto, eso es muy de... Santiago dice eso. Santiago dice, ¿usted qué planes está haciendo, hombre? Y mire que los planes que menciona Santiago son planes que muchas veces están cargados de arrogancia, ¿no? Hoy, mañana viajaremos, traficaremos, compraremos, venderemos, tal cosa, tal. Lo mismo de esa parábola que cuenta Jesús, ¿se acuerdan del tipo que almacenaba y almacenaba, almacenaba y tenía graneros y corría y corría, almacenaba, almacenaba? Y en la parábola, el Señor dice, ¿para qué almacena todo eso? Si esta noche usted se va a morir, hermano. Tremendo, ¿no? Esta noche viene en Portugal. Y todo eso que usted está almacenando, ¿qué? Miren, creo que es interesante y yo sí creo que hay ahí unas convergencias con unas pautas cristianas. Entonces la cuestión no es, en ese recuerda que morirás, hay una tendencia a alejarse de la muerte, ¿no? A mantenerse siempre joven y sano. Entonces la cuestión con el estoicismo no es no morir o no envejecer, no, 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 sino cómo uno se prepara para eso y cómo uno vive eso, ¿sí? Entonces es bien interesante porque eso tiene que ver, esa expresión, recuerda que vas a morir, no es una versión pesimista, sino que tiene que ver precisamente con cómo uno concibe la muerte también, ¿sí? Eh, es hacerse la pregunta, ¿cómo quiero vivir el tiempo que me queda de vida? Miren, ¿por qué a una persona le da tan duro cuando va al médico y se enferma? Y esto lo voy a decir con mucho respeto, porque de pronto alguien está pasando por eso o algún familiar cercano. Y de verdad lo digo con todo el respeto, pero ¿por qué pensamos en estas cosas cuando un médico nos dice que nos queda un año de vida o 6 meses de vida? Entonces lo que dice el estoicismo es piensen eso hoy. Hay lo que pasa es que yo leí varias cosas de estoicismo. Una vez leía una cosa por ahí que decía que cuando tuviera tiempo se pasara por un cementerio. Y no es una cuestión de pesimismo, sino al contrario, es una cuestión de decir, todos vamos para allá, todos vamos a morir, pero ¿cómo vivimos?
Es un llamado a ser más conscientes de cómo estamos viviendo. ¿Cómo quiero vivir el tiempo que me queda de vida? ¿Cómo quiero vivir el tiempo que me queda para vivir? Mire, Séneca pregunta o recomienda llevar un diario. Y en ese diario, no solamente escribir, pues sí, querido diario, gracias hoy, tal, la cosa, por la comida y eso está bien, pero en esta línea él aconseja hacer 3 preguntas antes de uno irse a dormir. Miren, la primera pregunta es, ¿qué hice, qué he hecho mal hoy? La segunda pregunta es, ¿qué he hecho bien hoy? Y la tercera pregunta es, ¿qué podría haber hecho de otra manera? Y esas preguntas, ¿qué he hecho mal hoy, qué he hecho bien hoy, qué podría haber hecho de otra manera? No son para flagelarse, no son para castigarse, sino para aprender del error. ¿Sí? Es decir, ayuda a hacer un examen de cómo, esto ayuda precisamente a hacer un examen de cómo se usó el tiempo. Es bonito hacer eso también, ¿no les parece a ustedes hacer un inventario del día, al final del día? ¿No tienen esa costumbre de pronto? En buena medida la oración que uno hace cuando va a dormir, bueno, no, en mi caso muchas y ahí se me fue la señal. ¿Ya volvió? Sí, señor, ya otra vez. Entonces, en buena medida es repasar lo que uno ha hecho, bien o mal, bien y mal, agradecer, pedir perdón y dar, es decir, es un momento también de autorreflexión, ¿no? Es interesante eso. Y ahí entonces, eso ayuda no solamente a revisar el presente, sino también a organizar en alguna forma lo que viene, ¿sí? A organizar en alguna forma el futuro o el mañana. El, la cuestión del tiempo es una cuestión bien interesante, porque uno dice, ¿qué es el mañana? ¿Qué es el presente? El presente es este momento, pero cuando yo hago referencia a que, cuando hago conciencia de que el presente es este momento, ya estoy pensando en algo del pasado, ¿no? El tiempo es una cuestión. Por eso, el llamado del estoicismo no es al facilismo, sino que es a ser muy reflexivos en torno a cómo se vive la vida, cómo se vive el hoy, ¿sí? Una frase de Marco Aurelio, miren, del libro de las meditaciones de Marco Aurelio. Decía, lo único constante de la vida es el cambio. Lo único constante de la vida es el cambio. Y eso quiere decir que
nosotros, a pesar de que somos los mismos, siempre vamos cambiando en la medida de que van cambiando nuestras circunstancias y en la medida que va pasando el tiempo. No sé si me hago entender. Dice por ahí una frase filosófica: yo soy yo y mis circunstancias, decía Ortega y Gasset. Pero el yo que soy hoy no es el mismo que era ayer, pero también soy el mismo. No sé si ustedes tienen esa impresión cuando ven una foto suya del pasado. Hay fotos que yo le muestro a mi hijo mías de hace 20 años y no cree que fuera yo. Él me dice: no, ese no eres tú, papá. Le digo: sí, yo le aseguro que soy ese, yo me conozco. Y yo me miro y uno dice: ¿y cómo era diferente? Pero sigo siendo el mismo. Esa idea está en el estoicismo también. Es decir, el tiempo presente que nosotros estamos viviendo es un momento único. De ahí que hay que ser muy intencionales en esa vivencia y muy conscientes de esa vivencia. Porque este momento presente no se va a repetir, al punto que va a ser un momento único. Y al punto que no sabemos hasta cuándo vamos a estar para vivir. Entonces el estoicismo es una filosofía de vida que invita a vivir de una manera muy consciente el presente, sin perder el horizonte del mañana, porque el mañana depende del presente. Es decir, en la medida que usted tenga conciencia del presente, construye su mañana. Vamos, ¿sí? ¿Se entiende? ¿O está muy enredada esta clase hoy? No, profe, sí se está entendiendo. Yo por lo menos iba a opinarle algo, sino que su merced se me adelantó. ¿Me escucha? Señor, No, dígame. yo ahorita pedí la palabra, pero su merced se me adelantó, entonces la bajé. No, lo que yo le iba a comentar, o les iba a comentar es que yo veo mucha similitud entre el estoicismo y el cristianismo. Veo mucha similitud. De pronto, en lo que ellos difieren con, bueno, el movimiento difiere con nosotros, es que de pronto ellos, digamos que le atribuyen cosas de pronto sobrenaturales es a la naturaleza, y en este caso, pues nosotros se lo atribuimos es a Dios. Es como lo que veo ahí. Pero el resto, porque pues es lo que también el Señor Jesucristo nos dice, ¿no? Cada día trae su propio afán. O sea, ¿por qué afanarnos por el mañana si todavía no lo tenemos? Entonces, no, sí, la clase está quedando clara, el tema veo que sí aplica. Y veo mucha similitud, o sea, veo al contrario que lo que su merced decía ahorita, es posible que este movimiento haya influenciado al cristianismo. Ujú, ujú. Sí, y viceversa también puede que haya pasado, ¿no? Eh, es decir, que el cristianismo también haya influenciado en otras formas de pensar, en otras filosofías, en este caso en el estoicismo, ¿sí? Es muy probable también que eso haya pasado. Algo más que dice el estoicismo es que, pues en línea con lo que se está hablando, es que hay que aprender a enfocarse. Y otra vez, enfocarse en qué, no en cosas triviales, sino en cosas importantes. ¿Qué determina lo importante? Usted, o su vida, o sus intereses, sus prioridades, sus necesidades. ¿Sí? Enfocarse ayuda a precisamente hacer a un lado aquellas cosas que no son importantes. ¿Sí? Eh, aquellas cosas que son triviales. Y enfocarse en aquello que es importante no solamente va a mostrar intención, interés, sino que también dependiendo la tarea que se busque, pues se va a lograr también un resultado bueno, un resultado positivo.
clave también en el estoicismo. Vivir la vida con sabiduría, ¿sí? Vivir la vida con prudencia. Hay un término griego que a mí me gusta mucho, seguramente ustedes ya de pronto me lo han escuchado en otras oportunidades al hablar de prudencia. Pero la prudencia en griego, el término prudencia es phronesis. Y phronesis quiere decir sabiduría práctica, sabiduría aplicada. El libro de Proverbios tiene mucha phronesis. El libro de Santiago, que mencionó ahora Josué, tiene mucha phronesis. Sabiduría práctica es diferente. Phronesis es diferente a Sofía. Sofía, de viene, ustedes saben, filosofía, el amor a la sabiduría, ¿cierto? La Sofía griega es una cuestión más racional, más mental. Pero la phronesis es una sabiduría no tan especulativa, sino más práctica, más del que hacer. Oigan, ¿esta clase hasta qué horas va? ¿Ya me pasó la hora? ¿Sí? Ay, hijo de mi chica. Esta va hasta las 7:05, ¿no? Ay, Dios mío, se me fue. Yo tenía en mente que íbamos hasta las 8, perdón. Le estoy quitando tiempo al otro profe. Ahí. No, me faltaron ahí unos punticos por mencionarle, unos 4 puntos, pero es que estaba emocionado. Perdón. Estaba emocionado viviendo el presente y no estaba pensando en la clase del futuro, entonces se me pasó. Discúlpenme, nos vemos la próxima semana. Recuerden que la próxima semana tenemos parcial. Bueno, tenemos parciales. Tengan eso presente. Y no más, no les quito más tiempo. Yo les hago otro comentario la próxima semana de esto, unos 4 punticos que me faltaron, que me parece importante mencionarlos. Dios les bendiga y disculpen que me les cogí más tiempo del esperado. Chao. Listo, profe, muy amable, gracias.